Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. La verdad es que le he dado bastantes vueltas a este vídeo, no sabía muy bien cómo titularlo, no sabía si llamarlo la chapuza nacional, si denominarlo en sentido positivo diciendo que los superdotados tenemos la capacidad para mirar hacia adelante, para ver las cosas en perspectiva en el tiempo. Así que mientras hago el vídeo y hago el post-processing, como se dice, pensaré el título más apropiado. Pero la idea sí que la tengo clara. La idea la explique en positivo o como crítica, porque se pueden siempre en todas estas cosas tener los dos puntos de vista. Es decir, tú puedes decir, mira, los superdotados tienen estas características, o tú puedes decir los neurotípicos, pues mira, no tienen estas características o tienen estas otras que para nosotros no nos gustan, etc. Pero eso no quita el hecho de que la idea central de lo que voy a decir es, en mi opinión, radicalmente cierta, y es que nosotros tenemos una capacidad para ver hacia adelante, que yo creo que viene como consecuencia lógica de varios factores. Uno de ellos es la metacognición, de la cual ya hemos hablado. Esa capacidad para integrar todo lo que nos rodea en un análisis en el que nosotros nos metemos como parte integrante de esa estructura y al mismo tiempo la capacidad para no verlo, no ver la realidad como pequeños trocitos, ¿no? Y a nosotros como un trocito metido en esa realidad, o tratar de distorsionar la visión de la realidad en el sentido de cómo nos afecta a nosotros. Nosotros nos vemos parte integrante de esa realidad y la vemos de forma bastante compleja. Y a eso los expertos en psicología lo llaman metacognición. Es un conocimiento sobre el conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un conocimiento más profundo, más complejo, motivado por una estructura neurológica que lo sostiene y un funcionamiento del sistema nervioso y concretamente el cerebro que lo sostiene, y es que recibimos más impulsos por unidad de tiempo e integramos más información. Por tanto, nuestras decisiones lógicas o nuestros análisis de la realidad forzosamente van a ser más complejos, más abarcativos, ¿no? Por otro lado, además de esa metacognición, el hecho de que esa metacognición se produzca nos permite, bueno, pues ver la realidad, como digo, con más detalles. De esto lo analizamos ya en un vídeo previo en que hablamos de que los superdotados son sistemas de alerta temprana porque detectan cosas que los demás no detectan en general. Pero no me voy a referir a eso. Me voy a referir al hecho de que precisamente esa detección de detalles que a los demás se les escapan es lo que nos permite muchas veces hacer tendencias hacia el futuro, hacia lo que va a ocurrir. Es decir, ser unos buenos analistas y predictores de sucesos. De alguna forma es un sistema de alerta temprana, pero lo quiero explicar en esta otra forma. Es decir, no es que detectemos antes lo que va a pasar, es que somos capaces de establecer muchas veces predicciones sobre lo que va a ocurrir. E insisto, no porque tengamos una bola mágica, sino por el hecho de que este análisis es realmente, de la realidad es realmente rico, profundo, y para nosotros las cosas están muy claras. Ejemplos puedo poner un montón de ellos, pero vamos a dejarlo para el final. Cuando vengan estos ejemplos, primero voy a explicar que además de esa metacognición hay otra característica por la cual nosotros establecemos predicciones a largo plazo, y es que nos involucramos emocionalmente en las cosas. Por tanto, al involucrarnos emocionalmente en las cosas, tenemos acceso. Obviamente todo el mundo se involucra emocionalmente en las cosas, pero nosotros involucramos mucho más. Entonces tenemos acceso a un montón de información de tipo emocional que normalmente no forma parte de las decisiones de la mayor parte de la gente. Los neurotípicos, cuando toman una decisión profesional, de trabajo, una decisión que para ellos es importante, intentan generalmente aparcar la parte emocional, como si el análisis puramente lógico de la realidad fuera suficiente. Para nosotros nunca lo es. Es decir, nosotros necesitamos que la parte emocional, que los sentimientos y las emociones estén imbricados en nuestras decisiones. Nosotros no decidimos solo por la parte lógica. Y esto hay mucha gente que se confunde, que piensa, lo hemos repetido varias veces, que los superdotados son máquinas de calcular, y no es así. Son personas que reciben más información
y también personas que tienen una parte del cerebro creativo muy activa y de ese cerebro emocional. De alguna forma podríamos decir que nuestra diferencia es más cualitativa que cuantitativa, y eso nos separa, como he dicho en otras ocasiones, de los talentos. Los talentos son personas que se pueden parecer mucho a los neurotípicos, pero con un grado más de desarrollo en unas pocas facetas de la inteligencia, según la teoría de las inteligencias múltiples, de la cual también hemos hablado. Pero nosotros nos diferenciamos radicalmente, los superdotados radicalmente, de los talentos, en el sentido que funcionamos de otra forma, de otra manera totalmente distinta. Integramos más información, tenemos más desarrollada esa parte emocional. Y claro, esto es importante porque todo el mundo está empeñado en confundir superdotación con alta capacidad, cuando el concepto de alta capacidad incluye superdotados, talentos y precoces, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay un intento deliberado de confundir superdotado y alta capacidad que de alguna forma nos quita nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia identidad. Y precisamente el hecho de que seamos capaces de detectar fallos antes que nadie o problemas, y que seamos capaces de extrapolar hacia el futuro por un análisis mayor en intensidad y en profundidad, nos hace especialmente útiles. Pero todo esto que estoy diciendo en abstracto va a quedar extraordinariamente claro con varios ejemplos. El primer ejemplo afecta a un amigo mío, un catedrático de microbiología, ya jubilado hace varios años, que se llama Germán Larriba Calle, y me ha dado permiso para que le nombre y cuente que a finales de los años 90 él propuso, en la institución en la que trabajaba, propuso que se pusiera dentro del plan de estudios del grado, no recuerdo qué grado, si era biología, biotecnología o ciencias ambientales, uno de los grados, se pusiera la asignatura de ecología microbiana. Él pensaba en esa época que la ecología microbiana iba a ser un aspecto extraordinariamente importante dentro de la microbiología. De alguna forma chocó con la oposición de una serie de personas que no querían que los contenidos de medio ambiente pues fueran propuestos por personas que no eran específicamente de áreas medioambientales. Yo creo que fue un error garrafal, y el tiempo ha demostrado que eso fue un error. Yo diría que incluso más que un error fue una auténtica chapuza, y voy a tratar de argumentarlo. Por un lado, uno de los criterios que se utilizó fue el hecho que la microbiología, o la ecología microbiana, mejor dicho, no tenía suficiente entidad como ciencia. No tengo palabras para explicar realmente semejante miopía de visión, porque si algo ha demostrado la historia de la ciencia medioambiental en las últimas décadas, estamos a fecha de construcción de este vídeo en el 2022, es la enorme importancia aplicada que tiene la ecología microbiana, por ejemplo en aspectos como todo el tema de bioplásticos, que está pegando súper fuerte y que muchos de ellos son sintetizados obviamente en el laboratorio y en empresas por microorganismos. Son un sustituto de los plásticos convencionales que ya se ha probado que funcionan y muy bien, y si no está generalizado su uso simplemente es por el hecho de la ley de oferta y demanda, pero realmente, y porque son un poquito más caros de producir de momento, pero realmente todos hemos usado en algún momento en algún supermercado una bolsa de bioplástico y hemos podido comprobar que funciona. Si no nos dicen que es bioplástico, ni nos enteramos. La diferencia es que está hecho con polímeros orgánicos, no inorgánicos, y por tanto cuando se va al ecosistema termina por degradarse, e incluso puede ser usado como alimento, porque muchas de ellas están hechas con fécula de patata, con polímeros, utilizando fécula de patata como material para alimentar microorganismos que forman estos compuestos. Por tanto, ahí tenemos todo el tema de bioplásticos. Tenemos el tema del biodiesel. Cuando estuve hace unos años en Brasil, cuento mucho esta anécdota en clase, me quedé muy sorprendido porque yo iba con unos científicos brasileños, íbamos por la zona de Porto Alegre en Brasil,
Y de repente paramos a repostar. Y paramos en una gasolinera y pude observar un surtidor relativamente raro donde se veía una tubería transparente en la que se veía un material que era casi, completamente claro. Y yo pregunté y me dijeron que era bioetanol, pero que ellos también producían biodiesel. Es decir, tenemos el bioetanol y tenemos el biodiesel. Y es realmente increíble las posibilidades que nos va a dar eso. Y también ahí hay ecología microbiana metida ahí dentro. Pero es que además tenemos todo el tema de compuestos sintéticos versus compuestos hechos por microorganismos. Por ejemplo, los microorganismos que viven en el tubo digestivo de las chinches, que viven en... chinches son un tipo de insectos que viven en las chumberas, las cochinillas, que viven en las chumberas y que generan colorantes de uso alimenticio, que son más sanos que los colorantes sintéticos. Eso también es una biotecnología y ahí también hay microorganismos implicados. Por si no bastara todos estos ejemplos, tenemos todo el tema de la formación de biogás, biometano, por ejemplo, y el hidrógeno verde, que se puede utilizar también microorganismos para producirlo. E incluso la combinación de biometano e hidrógeno verde, estaba leyendo el otro día en un artículo, que se puede utilizar en coches y que ya están las grandes empresas de coches, la BMW, la Volvo, la Volkswagen, la Mercedes, pensando en el motor de combustión del futuro con hidrógeno verde, en el que lo que sale por el tubo de escape básicamente va a ser vapor de agua. En todos esos desarrollos está metida la microbiología. Por tanto, y tienen que ver con el medio ambiente y con la ecología. Por tanto, la ecología microbiana es una ciencia con una entidad impresionante. Es que hay que ser muy chapuzas, a mí me recuerda un poco a esta parodia de estos dos, que los que no sean de España no lo sabrán, Pepe Gotera y Otilio, que eran dos auténticos chapuceros, ¿no? Que tú los llamas a tu casa para arreglarte una avería de eléctrica y te acabas teniendo un problema de fontanería y cosas así. Entonces era como una parodia de lo que es el chapuzas nacional, ¿no? La chapuza nacional. Pero claro, es que esto no solo revela una miopía de ver las cosas a largo plazo, sino que revela también el hecho de que cuando las decisiones son tomadas por gente así, gente sin visión, gente neurotípica de gama baja, como diría yo, muy poco inteligente, muy poco preparada, que a lo mejor ha cedido a sus puestos, pues por influencias, o porque su papá es rico, o porque conocía a alguien, o vaya usted a saber. Bueno, pues esa gente cuando toma una decisión es que compromete el desarrollo de regiones enteras, porque claro, ahora mismo en la región en la que yo trabajo, si se hubiera adoptado esa ecología microbiana en los años 90, 30 años después, lo mismo teníamos un montón de graduados que han sido formados en esos conceptos y a lo mejor un 1% de ellos hubiera puesto plantas de biogás, de bioetanol, de biodiesel, plantas de bioplástico, y eso hubiera desarrollado económicamente un sector que hoy por hoy es estratégico. Bueno, más ejemplos puedo poner en la industria privada. Por ejemplo, conozco casos de gente que se dedica al sector de las ventas, que ha sido contratado por su habilidad para ventas, y de repente pues los jefes que tienen por encima se asustan debido a su potencial como vendedor y bueno, pues lo que acaba ocurriendo es que eso va en contra de la empresa. Hace poco he pedido un ordenador por internet, me venía de otra ciudad, de un proyecto de investigación, y el ordenador se ha extraviado. Cuando le informo a los proveedores de dicho ordenador, oye, cambiar de empresa de distribución, porque claro, el ordenador está en garantía, entonces se hacen ellos cargo de ese dinero, vuelven a contratar la misma empresa y por increíble que parezca se vuelve a extraviar ese otro ordenador del mismo modelo. Entonces claro, esto dice, bueno, la gente, ¿por qué funciona así? Pues porque está lleno el país de Pepe Gotera y Otilio, como en ese ejemplo que ponía la ecología microbiana, es decir, está el país lleno de chapuceros, de gente que no tiene visión a largo plazo, que es incapaz de darse cuenta de los problemas que se le vienen encima. Es decir, si te han extraviado un ordenador es porque hay algún corrupto en la cadena de ese proceso, desde que el ordenador sale
de la empresa que lo envía hasta que va pasando por los distintos estadios de la cadena de envíos, y en algún momento de esos estadios hay un sinvergüenza que se lo ha quedado. Entonces, si no consigues identificarlo, va a volver a pasar. Y volviendo al sinvergüenza que se lo ha quedado, hay que ser extrañamente tonto para repetir el mismo error 2 veces. Es decir, te van a pillar al final. Entonces estamos viendo que en la sociedad actual la gente no sabe ver a largo plazo, tiene unos fallos enormes, porque son incapaces de ver la realidad en todos sus matices. O sea, ven solo el aspecto que a ellos les interesa. Cuando tú delinques, por ejemplo, robando un ordenador, estás demostrando que no eres capaz de darte cuenta que te van a acabar pillando. Es decir, simplemente rastreando el envío, a dónde ha ido llegando, y telefoneando. Por ejemplo, yo puedo pillar a quién ha sido mandando un envío que tenga un GPS metido dentro, o un envío y yo ir telefoneando cada vez que ese envío va pasando de un sitio a otro hasta que identifique y restrinja dónde se ha producido el problema. En resumen, que nosotros nos tenemos que adaptar a esto. Es decir, nos tenemos que adaptar a un mundo que funciona a nivel profesional de forma súper chapucera, donde la gente no tiene una visión a largo plazo, y nosotros estamos viendo los problemas, estamos viendo las cosas que van a ocurrir, estamos viendo la tendencia, como este compañero y amigo que vio que la ecología microbiana era realmente importante, no le dejaron adoptar esa asignatura, llegó incluso a cambiar el nombre, en vez de llamarle ecología microbiana la llamó microbiología ambiental, y tampoco se lo aceptaron. ¿Por qué no aceptan una idea buena la sociedad? Muchas veces por miedo a lo desconocido, por miedo a lo nuevo, por animadversión personal a la persona que lo propone, por cortedad de visión, o simplemente porque son tontos. Es decir, vamos a decirlo así, aunque suene muy prepotente, son realmente tontos los que actúan de esa forma, realmente tontos. Y la sociedad está llena de tontos con poder. Es decir, el jefe que tiene un empleado que es brillante en ventas y lo tiene ahí en un rincón sin dejarle hacer nada porque le tiene miedo, es un tonto. El tío que no deja que una asignatura que tiene una entidad impresionante, hasta el punto que se me había olvidado decirlo, que nada menos que el recientemente fallecido Edward Wilson, que fue catedrático de Harvard, dijo que si volviera a estudiar o a empezar su carrera académica haría ecología microbiana. Es decir, si uno de los biólogos vivos más importantes del mundo dice eso, evidentemente estamos en una situación penosa. Bueno, me voy a despedir de este vídeo mostrándoos el laboratorio, mi laboratorio. Ha sido hecho a un costo realmente bajo, sin presupuestos prácticamente, con dinero que he ido extrayendo de restos de proyectos que quedaban de por allí y por allá, comprando piezas sueltas, que si me compro un disco duro, que si me compro memoria, que si me compro una placa, arreglando yo los equipos, pidiendo favores por ahí, que si ese equipo no lo vas a usar, dámelo a mí, yo lo arreglo, metiéndole Linux, optimizando mucho el Linux. He probado distintas distribuciones, finalmente me he quedado con una que es Debian GNU Linux. Hay compostadores ahí que he adquirido de segunda mano, en fin, y ahí estamos haciendo investigación y publicando en buenas revistas, y los alumnos hacen sus trabajos fin de grado. Una de las cosas que tiene esa cortedad de visión que tienen los neurotípicos es que no saben optimizar recursos, y como no saben optimizar recursos, pues tenemos este tipo de decisiones, de despilfarros. Es decir, mucha gente que yo he visto que tiene, por ejemplo, hablado de ordenadores para dar prácticas, pues cambian los ordenadores todos los años. Yo tengo equipos que son del año 2006 y funcionan perfectamente. Un equipo no lo sustituye hasta que no se cae a trozos, por decirlo de una manera. Es decir, el costo de la investigación y de los gastos de laboratorio que yo tengo es ridículo. Si os dijera lo que he gastado en los últimos 5 años, os reiríais, o incluso me daríais una palmadita de pobrecito mío, en qué condiciones está trabajando. Y sin embargo estoy produciendo muchísimo. Esa es otra prueba de que no saben optimizar recursos, que yo creo que va a ser el título que voy a poner: no saben optimizar recursos, ¿verdad? Pues es el hecho que despilfarran esos recursos, porque, por ejemplo, recientemente se ha publicado la memoria de investigación, que es donde se registra pues toda la investigación que se hace en mi institución,
y he podido comprobar que mi departamento está muy bien posicionado, por ejemplo. Es decir, me he sentido orgulloso del departamento donde estoy, que es de Biología Vegetal, Ecología y Ciencia de la Tierra. Resulta que somos 40 profesores, con un presupuesto que es 10 veces menos que el de equipos que se dedican pues a ciencias más punteras, como puede ser la bioquímica, la fisiología, etcétera. Y sin embargo la ratio de publicaciones por profesor es más alta. Es decir, publicamos más trabajos científicos y lo hacemos a menor costo. Es decir, si realmente esa fuera el baremo, que es un baremo por otro lado que se aplica en cualquier empresa, cuál es el producto de la ciencia y la tecnología, las publicaciones científicas, las patentes, etcétera. Si nosotros producimos más, con menos recursos humanos y con menos dinero, es evidente que somos más rentables. ¿Creen ustedes que eso se va a dar cuenta alguien? ¿O alguien va a hacer algo al respecto? No. ¿Por qué? Porque la gente se deja deslumbrar. Si tú le dices que tú trabajas en cambio climático, pues se echan las manos a la cabeza, oh, qué maravilla, qué interesante, qué tal y qué tal. Pero si tú le dices que estás trabajando en el reciclado de residuos, como es mi caso, y que si hacemos un reciclado de residuos óptimo conseguimos bajar un 28% las emisiones, no lo entienden. Es decir, yo no voy a decir que estoy trabajando en cambio climático porque no estoy trabajando. He trabajado en cambio climático, ahora no estoy trabajando. Sí que digo que estoy ayudando más al cambio climático, reduciendo emisiones, que haciendo estudios y modelitos matemáticos, como estuve haciendo hasta hace poco, muy bonitos sobre cómo cambian los organismos con el cambio climático. Es otra, yo diría que es la tercera causa por la que los neurotípicos no saben optimizar recursos. Se fijan solo en la apariencia. Bueno, voy a terminar este vídeo mostrándoos mi laboratorio para que veáis en qué condiciones trabajo, lo poquito que gasto, y ahora multiplicar esto a escala de un país. Si en un país los superdotados tuvieran acceso a recursos y no tuvieran que trabajar en condiciones difíciles, este país pegaba una vuelta de arriba abajo. Los neurotípicos que se dedican a la investigación y al desarrollo solo saben despilfarrar, darse mucha importancia, decir que son macanudos, que son estupendos, y luego resulta que su ratio de publicaciones es ridícula comparado con otros. Bueno, un saludo y hasta otra. Chao. Bueno, vamos a ver a continuación un Hungry Bean, que es un vermicompostador de lombrices a la derecha. Esto es un compostamber, el azul, un compostador de bandejas en negro, y otro compostamber o compostador rotativo comercial. Estos son los equipos con Linux. Debian concretamente es la distribución basada en Debian, pero se insiste en D, son máquinas algunas muy antiguas del año 2006, y hay desde Intel 3, Intel 5, Intel 7 e incluso algunas que son, por ejemplo, ese es un Xeon Dual muy antiguo que iba a ser un servidor y está como está haciendo el trabajo. Todas funcionan muy bien, los alumnos se quedan muy sorprendidos del funcionamiento de estos equipos, que se han adquirido a muy bajo precio, algunos como arreglos de piezas, con piezas de segunda mano, con proyectos antiguos, con dinero de presupuestos ordinarios, intercambiando equipos por otros equipos, vendiendo equipos viejos de personales, incluso míos, y con el dinero comprando otros. Estas son las cajas donde hacemos ensayos con invertebrados. Sometemos a diferentes tipos de dietas. Hemos hecho ensayos con isópodos, con el isópodo Porcellula aevis y con la cucaracha Pinocellus surinamensis. Han motivado diversos trabajos de investigación que están en curso de publicación. Como veis, están cerradas para que no escapen los animales con una malla y ahí es muy cómodo. Bueno, estas son las muestras dendrocronológicas para estudios de anillos de árboles, que también se usan en prácticas y para investigación, y arriba tenemos la biblioteca de testigos que usamos para estudios. Estos dos terrarios, el de la derecha tiene gusano de harina, el de la izquierda tiene Bláctica dubia, que es una cucaracha de la Guayana, aunque hay muy pocos ejemplares todavía. Y estas cajas, bueno, esto primero es una estufa solar que la usamos para pirólisis solar, para estudiar la degradación de residuos por la actividad solar. Y ahí tenemos lo que es el grueso de la granja de cucarachas del género Eublaberus. Estas son a la izquierda Pinocellus surinamensis con algas frescas y a la derecha con algas seca.
Y bueno, ahí vemos una panorámica de los ordenadores, del aula de ordenadores, insisto, a costo realmente muy bajo, con equipos de segunda mano, que en algunos casos hemos incluso arreglado nosotros. Bueno, habéis visto el vídeo y ya está, no tengo mucho más que añadir. Este es el día a día, en mi caso, no me quejo, aunque pueda alguien pensar que me quejo, no, me he acostumbrado a esta forma de trabajar, me va muy bien. No quiero trabajar en estructuras que me parasiten, con lo cual me obliga a trabajar, bueno, pues solo con colaboraciones esporádicas con la gente, pero prefiero estar, como dice el refrán, solo antes que con gente o mal acompañado, ¿no? Porque realmente otra de las cosas que dedicaremos un vídeo a ello es que a nosotros siempre nos tratan de parasitar nuestras ideas, nuestra creatividad. Así que yo, bueno, estoy contento, la verdad es que estoy muy contento profesionalmente, me gusta lo que hago, trabajo muy bien, mis alumnos dan algunas de las prácticas, las hacemos en ese laboratorio, funcionamos bien con los recursos que tenemos, yo prácticamente con un ordenador ya tengo suficientes recursos para hacer un montón de cosas porque tengo imaginación y creatividad. Y entonces os animo a que independientemente de las condiciones de trabajo en las que estéis, aunque sea con jefes que sean unos zotes o lo que sea, pues que nada, que echéis mano de vuestra creatividad, vuestra imaginación y sobre todo vuestra paciencia. Y ya veréis como poquito a poco os salís todos para adelante, porque la inteligencia siempre sale adelante. Esto me lo dijo una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Y superdotada, por supuesto, con una familia en la que abundaban los superdotados, que dirige en estos momentos una asociación de superdotados. Y bueno, pues yo creo que eso es cierto, la inteligencia siempre sale adelante. Así que mucho ánimo y a seguir trabajando, y esperemos que el día las autoridades académicas, políticas y en general las que toman las decisiones empiecen a entender que nosotros somos un recurso valioso. Insisto que no estoy hablando de mí, porque mucha gente puede pensar que yo esto lo estoy haciendo pues para ponerme yo como ejemplo o para tratar de conseguir algo. No, yo ya estoy fuera del mercado, no tengo ningún interés en estar metido en estos tinglaos, simplemente lo digo por las generaciones que vienen detrás mío. Así que nada, mucho ánimo. Hasta otra.